Señoras, señores, saludos desde Sportmanía. Tiempo de fútbol americano, aunque en esta ocasión no nos vamos a marchar a Estados Unidos, a la NFL, nos vamos a quedar en España. Ahí ven, imágenes de Granada, donde el pasado día 23 de noviembre se disputó la final de la Copa de España, una final que enfrentó a los Panteras de Madrid frente a los Pioners de Hospitalet. Con nosotros se encuentra Andrea Zanoni, miembro de uno de los dos equipos de los Panteras. Andrea, un saludo. Un saludo, Antonio. Podemos ver, imagino que un buen espectáculo de fútbol americano dentro de las distancias, las diferencias grandes de momento que hay con respecto a la competición americana, a la NFL, supongo. Sí, seguramente dentro de lo que es el fútbol español, pues vamos a ver hoy dos de los mejores equipos y por algo están aquí en la final. ¿A quién podemos destacar? ¿Quiénes piensas tú que son los hombres más destacados? Imagino que te pongo en un serio compromiso, sobre todo tratándose de los Panteras, pero ¿qué jugadores que es, no solo de los Panteras, sino también de los Pioners, que pueden dar pues una buena imagen de lo que es el fútbol americano en España? Pues mira, la verdad que seguramente pues hay tres jugadores que destacan sobre los demás, si no fuera por otra cosa porque son jugadores miembros de la plantilla de los Dragons de Barcelona, el equipo de la Liga Mundial, y son Pedro Garau y Cacho Martínez Conde de los Panteras y Iván Invernón de los Pioners. Ahí ven ya imágenes de este partido. Como decimos, se disputó el pasado día 23 de noviembre en la ciudad de Granada. Con la camiseta roja son los jugadores de los Pioners de Hospitalet, el equipo catalán. La camiseta negra es para el conjunto madrileño de los Panteras. Parecía que había buen ambiente y una buena entrada para presenciar este partido. Sí, la verdad que sí. Por ser una ciudad, Granada, donde todavía hay un equipo en formación, pero no es un equipo que todavía participa en ninguna liga, la entrada fue bastante buena, había unas 3.000 personas. Coral Bistuera incluida, ahí sí. Podemos ver. ¿Cuánto público suele haber normalmente en un partido de fútbol americano en España? Pues la verdad que depende mucho de los equipos. Hay equipos que promedian muchísimo más público que otros. En ocasión de las finales, por ejemplo, pues aquí en Madrid, la final de hace 2 años, entre Panteras y Boxers, pues hubo casi 12.000 personas, 11.800 personas, lo cual no está nada mal. Y luego ha habido partidos importantes, como partidos de Copa de Europa de Pantera, con 8.000 personas, la otra final, otras 7.000-8.000 personas. Lo que pasa es que, claro, estas cifras no suelen darse en partidos de temporada regular. Digamos que algunos equipos suelen promediar unos 2-3.000 espectadores. Cuando estamos muy cerca de la end zone, de la end zone de los Pioners, del conjunto catalán. Recordemos que los Panteras eliminaron a los Eagles por 32-6 en las semifinales y los Pioners derrotaron a los Buffalo por 15-6. Ahí están atacando los Panteras precisamente. Estamos en 3º y 10. Y ahí hemos visto un pañuelo de los árbitros. Ha habido alguna falta. Ahí está jugando los Panteras. A punto de llegar el touchdown, que finalmente creo que efectivamente lo ha conseguido el conjunto madrileño por mediación de Cacho Martínez Conde. Los primeros 6 puntos, Andrea, del partido. Sí, una gran jugada de Cacho, ha conseguido el sack y al hacer el sack ha provocado un fumble que él mismo ha recuperado y ha retornado para touchdown. Bueno, las pocas yardas que le faltaban. De aquí nada más empezar el partido se ponían Panteras por delante, 6-0. Y el extra point que no lo ha podido convertir. Sí, esta iba a ser una tónica durante todo el partido porque, entre otras cosas, el kicker de Panteras no estaba el kicker titular, con lo cual ha habido varios problemas a la hora de transformar los extra points. Sí, porque parece sencillo el transformar un extra point, un field goal no demasiado lejano en la televisión, pero no creo que sea una tarea nada fácil, ¿no, Andrea? No, una vez que está entrenado no, pero lo que te estaba diciendo, al faltar un componente del equipo ya todos los mecanismos saltan y si lo tienes muy bien ensayado no es tan fácil como puede parecer viéndolo así, ¿no? ¿Qué piensas que es lo que le falta al fútbol americano para terminar de adaptarse a España? Quizá la tradición, aunque sea un juego eminentemente norteamericano. Hombre, seguramente uno de los problemas que tiene un poco que entrar en la mentalidad de la gente, ¿no? Es un juego bastante diferente a los normales, hay muchas pausas y para poderlo apreciar realmente tiene que entenderlo muy bien y disfrutar de las pausas, ¿no? Y luego quizás afortunadamente ahora con el sponsor de la liga pues hay ayuda para los equipos, ayuda económica, pero
uno de los grandes problemas probablemente sigue siendo la economía de los equipos, ¿no? Que yo, por lo que te estaba diciendo antes, los datos de que hablábamos de afluencia de público, siempre que hay un partido que por alguna razón es llamativo y entonces hay un cierto apoyo de la prensa y de los medios, al enterarse la gente de que hay este partido, pues se nota que realmente hay una buena entrada de público. Lo que pasa que en los demás partidos, por falta de medios, de no poder invertir dinero en promoción, es cuando baja mucho, ¿no?, el número de asistentes en los estadios. ¿Y crees que puede tener entonces futuro en España? Quizás si se hace un pequeño esfuerzo económico y la gente se conciencie un poco de lo que es el fútbol americano. Hombre, yo soy optimista, entre otras cosas, porque entenderás, a mí eso me encanta, por eso estoy metido ahí, ¿no? Yo creo que sí, te digo, la gente que lo ve, pues a la gente le gusta. El problema es llevar a la gente a que lo vea. Pase incompleto. No sé si he sido claro en el concepto, pero... El problema es que la gente todavía no sabe quizá lo que es y en qué consiste el fútbol americano. Es un deporte tan complicado. Bueno, las bases, o sea, el entender más o menos el mecanismo del juego no es tan difícil. Lo que pasa que sí, luego hay muchísimas reglas, digamos, pequeñas que llegar a entenderlas perfectamente pues se tardan años, ¿no? Pero lo que es la base del juego no es tan complicado como puede parecer. Recuerden que estamos en el primer cuarto, en la final de la Copa de España, segunda edición de esta Copa de España, que se disputó en Granada el pasado día 23 y que enfrenta a las Panteras de Madrid frente a los Pioners de Hospitalet. Hasta el momento, después de los primeros instantes del partido, vence por 6-0 el conjunto madrileño. Hay que distinguir entre la Liga y la Copa. Estamos pues viendo esta segunda edición de Copa de España en la que no pueden disputarla jugadores extranjeros. Sin embargo, la Liga sí es así. Sí, desde luego. La Copa es una competición, como tú bien has dicho, donde no pueden participar jugadores extranjeros. Y eso se ha hecho un poco para potenciar, digamos, el nivel de los españoles, especialmente en la posición de quarterback, una posición que normalmente en la Liga está ocupada por jugadores americanos. Cuando continuamos en este primer cuarto, estamos en tercer down. Están jugando los Pioners, es el envío hacia el lado derecho. Ha conseguido ganar yardas el conjunto catalán. Al número 80, Cristian Gichos Serrano, muy cerca de primer down. Fue Cristian Gichos, uno de los receptores del conjunto de los Pioners, entrenado por Angelo Betese. El entrenador principal de los Panteras de Madrid es James Brooks. Ahí está jugando de nuevo el equipo catalán, los Pioners. El envío hacia el lado izquierdo, a punto de poder controlar el envío hacia el lado izquierdo, fue pase incompleto. Ahí tenemos a Angelo Betese, el entrenador de Pioners, como has dicho tú, un italiano que empezó su andadura aquí en el fútbol americano de España con los Boxers de Barcelona. El envío hacia el lado derecho, ahora sí han podido completar el pase completo de nuevo sobre Cristian Gichos. Parece uno de los jugadores destacados del equipo del Hospitalet. Sí, de momento lo estaban haciendo bien y estaban avanzando muy bien con el juego de pase, acercándose cada vez más a la endzone de Pantera, que hemos visto probablemente ha habido una falta, porque estamos en tercero y 15 más o menos. Atención a este envío, a punto ha estado de llegar muy cerca de la endzone, el envío hacia el lado derecho. Cuando los árbitros han señalado algo, ahí está la repetición de esa bomba. Y de nuevo era Gichos, el hombre que no pudo controlar en esta ocasión el envío de Daniel Peganute, que es el quarterback titular de los Pioners. Carril interior de Jorge Campos para una. Continúan ganando yardas. Segunda y 9. Están en segunda y 9. El pase de nuevo Daniel Peganute hacia el lado izquierdo. En esta ocasión fue sobre Sergio Díaz. Pero al final cayó. Será de nuevo tercero y 9. Ahí está el marcador. Pantera 6, Pioners 0. No se ha todavía movido. La carrera hacia el lado izquierdo. La ocasión para los Pioners. La carrera del quarterback de Daniel Peganute. El quarterback bajo presión. Hizo una carrera exterior.
Ahí está la parte izquierda de sus imágenes, como el quarterback de los Pioners tuvo que marcharse hacia el lado izquierdo, no encontró a ningún compañero. Cerca de Launson, el conjunto catalán. Ahí está, peguen out el envío, ahora sí, a punto de touchdown. De nuevo fue el envío sobre Christian Gitsos. Están buscando el touchdown, Andrea, los Pioners. Y ahí estaba bien cubierto por Amancio Martín, pero los árbitros pitan una falta, una interferencia en el equipo defensivo y se acerca muchísimo a la end zone. Ahora estarán en la yarda 6 o 7. Juegan los Pioners, lo intentaban por el centro, pudieron placar, creo que fue Alex Grande, y este es Hugo Gómez. Lo intentan los Pioners, a punto de recuperar la posesión los Panteras. Son los Panteras y no las Panteras, lo he dicho anteriormente, de Madrid. No es el único conjunto de Madrid, ¿no, Andrea? No, perdón, aquí en la repetición de la jugada ha habido un fumble que los Pioners han conseguido recuperar. Y ahora sí, el touchdown para los Pioners. Realmente lo pudo conseguir Christian Gitsos. 6 puntos para el equipo de Hospitalet. Que empata el marcador y que convierte el extra point. O sea, se adelanta los Pioners de Hospitalet por 7-6 a los Panteras de Madrid. Preguntaba antes que no es el único equipo madrileño de los Panteras. No, en primera división en Madrid hay 2 equipos más, los Osos de Madrid y los Camioneros de Coslada. Cuando estamos ya en el segundo cuarto, la ventaja es de los Pioners por 7-6. Los 2 equipos que han convertido un touchdown, pero el conjunto catalán pudo también transformar el extra point. Y las cheerleader que no falten, típicamente americano el espectáculo. Imagino que no solo Madrid, sino también Barcelona son los centros neurálgicos del fútbol americano en España. Sí, el fútbol americano en España, de hecho, nació en Cataluña en 1988, se jugó la primera liga catalana, con cuatro equipos, entre los cuales los Pioners, que son uno de los equipos históricos del fútbol americano en España. Los Pioners, los Buffals de Poblenou, los Boxers de Barcelona, que ya se han disuelto, desgraciadamente, y los Dracs de Badalona. Los Pioners, que son entonces los pioneros dentro del fútbol americano, aunque no el equipo más importante. Hablemos de los Dragons, quizá el conjunto, no quizá, seguro, el conjunto español más importante, de hecho es el único que está en la Liga Mundial. Sí, bueno, hay que diferenciar mucho el concepto, o sea, lo que es la Liga EFA y lo que es la Liga Mundial. La Liga Mundial es una liga, digamos, patrocinada por la NFL, montada por la NFL, que se juega en Europa con equipos americanos, entre comillas, compuesta por jugadores americanos y entrenadores americanos con base en Europa. En cada equipo sí hay 7 jugadores europeos, o mejor dicho, extraamericanos, porque también hay neozelandeses y japoneses jugando. Pero bueno, sí, efectivamente, los Dragons en Barcelona pues están teniendo mucho éxito y el equipo en sí está yendo muy bien. Observen ahí los problemas que ha tenido para recoger ese balón Pedro Garau. Están jugando de nuevo los Panteras. Un nuevo drive para el conjunto madrileño. La victoria sigue correspondiendo por 7-6 a los Pioners. Sí, las cosas habían empezado muy bien para Panteras en el partido. En el primer drive de ataque de los Pioners, como hemos visto, consiguieron recuperar este fumble y anotar el touchdown, pero luego los Pioners demostraron que era un equipo que había que tomarse muy en serio. Y efectivamente, ahora aquí ya en el segundo cuarto, pues los Pioners iban ganando 7-6. Ahí está la carrera de Pedro Garau. Veían la carrera de Pedro Garau por el lado izquierdo, atropellando incluso a una cheerleader. Siempre es típico en los partidos de fútbol americano, aquí también lo podemos ver en España, la cantidad de gente que hay alrededor del terreno de juego. Cuando intentaban meter ese balón dentro del end zone, ha podido interceptar ahí la defensa de los Pioners. Bueno, a punto estuvo de interceptar, no llegó a interceptar el balón, pero sí lo deflectó, impidió la recepción. Y cuidado, el pase por lo menos. Y recuperación para el equipo catalán. Ahí está la carrera. Se marcha Iván Ibernón. Va a llegar hasta Lenson y se va a producir el touchdown por parte de los Pioners. Serán 6 puntos más. Ahí está la alegría del jugador de los Pioners.
Bueno, en principio sí para los Pioners, pero ese tacho fue anulado por una falta. Entonces veremos cómo ahora los Pioners volverán a atacar desde donde han recuperado el balón, pero esta jugada se quedó anulada y el marcador quedaba en 7-6 en favor de los Pioners. Por tanto, están las cosas igual que antes. No ha valido esa carrera espectacular, en cualquier caso, del jugador de Hospitalet, que está jugando de nuevo hacia el lado derecho. El envío fue de Daniel Peguenoute sobre Fernando Llinas. Y por cierto, la jugada anterior, la que hemos visto, la jugada del touchdown anulado, pues Iván Ibernón, como decíamos antes, al principio del partido, otro de los jugadores de los Dragons, que aquí en los Pioners juega tanto la línea de defensa como la posición de tight end en ataque. El jugador de nada más y nada menos 122 kilos. Cuando estaban viendo uno repetido en placaje, hay un pañuelo sobre el terreno de juego. Carrera interior de Jaime Durante, pero hay de nuevo pañuelo en el campo. Vamos a ver lo que han señalado en esa ocasión los árbitros. En cualquier caso, está jugando de nuevo los Pioners. Se van hacia el lado derecho. Han podido placar. La carrera era de Antonio Fernando, que se ha acercado muchísimo a Benson. Ahí ven el placaje sobre Antonio Fernando. Hablamos antes de Iván Ibernón, un hombre que estaba en los boxes. ¿Cómo puede afectar la disolución de este equipo para la Liga, Andrea? Hombre, seguramente es una pena que un equipo histórico como los Boxers, un equipo que había ganado tantos títulos como ellos, pues se disuelva. Por otro lado, la verdad que el hecho de que tantos jugadores de Boxers, jugadores de nivel, se hayan ido repartiendo un poco en varios equipos en Barcelona, pues hace que la Liga se refuerce, porque ahora sí hay más equipos que pueden aprovechar estos jugadores y un ejemplo son los Pioners, que se han reforzado mucho, ¿no? Y sin quitar nada a los Pioners lo que eran ya el año pasado, porque ya el año pasado demostraron tener un muy buen equipo y nosotros mismos tuvimos muchos problemas a la hora de jugar con ellos cuando fuimos a Barcelona. El partido fue muy igualado y se decidió en los últimos minutos. Vamos. Cuando ha habido un pase incompleto sobre Cristian Gitsos. Y Amancio Martín estuvo a punto de interceptar el balón en la endzone. Con muchísimos problemas los Panteras cerca de su propio endzone. Mira, Pedro Garau, el hombre que no ha podido salir de esa zona. Sí, aquí Pedro recibió el pitch, pero se resbaló en el momento de arrancar y eso le impidió avanzar. Ahí está intentando de nuevo salir los Panteras. La bomba va a ser incompleto el pase. Gran pase de Rafa Varela. Pase de Rafa Varela. Joaquín Toledo ha deflectado el balón. Que ven repetido. Lo que sí podemos apreciar son hombres muy corpulentos. Hablamos de las diferencias evidentes que hay entre la NFL y la Liga de Fútbol Español, pero podemos ver cómo hay hombres de sin más de 100 kilos, incluso David Mayols de 130 kilos de peso, Andrea. Sí, hombre, por supuesto no lo puedes comparar con lo que es la NFL, si no fuera por otra cosa, por la selección natural increíble que hay en Estados Unidos a la hora de entrar en un equipo profesional, ¿no? Por tener en cuenta de cuántos jugadores salen cada año de la universidad y los pocos que consigan llegar a ser profesional, pero aquí indudablemente, y más con el transcurso de los años, pues el nivel está subiendo tanto a nivel, como tú has dicho, físico, y también cada vez hay mejores atletas jugando en ese deporte. Pero atención a la carrera de Cacho Martínez Conde, se ha ido por el lado derecho, va a llegar el touchdown para los Panteras. De nuevo Cacho Martínez Conde, Andrea. Sí, una buenísima jugada, se ha sacado de la chistera una jugada increíble, ha salido de la línea cuando parecía que iba a ganar unas pocas yardas para conseguir el primer down y de repente se ha recorrido casi todo el campo. Yo no sé, aquí habrá hecho por lo menos una carrera de 70 yardas o más. Y la verdad que Cacho es otro de esos jugadores destacados que en cualquier momento puede inventarse una jugada y resolverte un partido. Se marchó de 3 defensores, no pudieron placarle. El último fue Antonio Veiga Sánchez. Y el extra point, que no sé si lo han podido convertir. No, aquí se intentó ir a la transformación, a la conversión de 2 puntos por los problemas que decíamos antes del kicker.
pero la defensa de Pioneros estuvo muy atenta e impidió la conversión. Fue Pedro Garau el hombre que intentó esa conversión de 2 puntos hacia el lado izquierdo, se marchó. Juegan los Pioners. En cualquier caso, la ventaja ahora pertenece a los Panteras por 12-7 merced a los 2 touchdowns que ha conseguido Cacho Martínez Conde. Antes hablamos de ese proceso de selección que pasan los jugadores universitarios, un gran proceso de selección, tienen mucha calidad material. ¿Qué es lo que tiene que hacer un jugador español que le interese el fútbol americano para poder formar parte de alguno de estos conjuntos? Bueno, todos los equipos normalmente suelen hacer pruebas a principio de temporada, pues ahora quizás sea la temporada buena para alguien que quiera empezar, y quizás el mejor sitio donde puedan conseguir información sobre equipos y sobre fecha de pruebas sea directamente en la Asociación Española de Fútbol Americano. ¿Y qué tipo de pruebas? ¿Hacéis alguna específica para un jugador defensivo, un quarterback, un running back? Hombre, normalmente lo que se suele hacer son más bien pruebas, digamos, físicas, de ver si una persona tiene actitud, ¿no? Para esto. Tampoco se puede pretender que alguien llegue y sepa jugar. Ten en cuenta que la mayoría de la gente que se acerca a esto por primera vez nunca ha jugado. Hay casos aislados de gente que ha jugado en el colegio en Estados Unidos, gente que ha estudiado en Estados Unidos, pero normalmente la gente que empieza es gente que le gusta y quiere probar y llega de otro deporte, ¿sí? Están jugando los Pioners, la carrera hacia el lado izquierdo, han podido placar al jugador catalán. El placaje ha sido cometido por Álvaro Moreno. Ahí está la jugada repetida. La ventaja corresponde a los Panteras todavía por ese marcador de 12-7, y van a buscar el field goal. Se va a quedar lejos. El kick fue de Jordi Artigas. Sí, pero había habido una falta, entonces tenían oportunidad de repetir el field goal, que intentan Ya ha recuperado el balón. un fake, una finta de field goal e intento de pase, pero en este caso Pantera recuperó el balón. Pero otra falta hacía que los Pioneers se quedaran con la posesión del balón. Atención, porque es Cristian Jitsos, uno de los hombres más activos del conjunto de los Pioners, acercándose hacia la end zone. ¿Había favorito para este partido, Andrea? Hombre, yo personalmente no tenía un favorito. ¿Os respetabais mucho los dos? Sí, yo respetaba muchísimo a los Pioners, entre otras cosas porque te digo, ya el año pasado nos enfrentamos a ellos y no fue fácil para nada. O sea, fue un partido muy parecido a este, donde en realidad cualquiera de los dos hubiera podido ganar. Y entonces sabía ya de que tenían un gran potencial, y encima este año, como hemos comentado antes, se han reforzado mucho con jugadores provenientes de boxes. Entonces yo no veía un claro favorito. Quizás por palmarés, pues los Panteras en principio, al haber ganado las últimas 2 ligas y la Copa anterior, pues digamos que mucha gente pensaba que tenían que ser el equipo campeón, ¿no? A priori. Cuando Jordi Artigas ha conseguido el field goal, tanto 3 puntos más para los Pioners, está igualando el encuentro 12-10. Ventaja mínima de los Panteras, que están sabiendo aprovechar los touchdowns, aunque quizá el talón de Aquiles lo están teniendo en la transformación de extra point y de field goals. Sí, seguramente, porque entre otras cosas puede parecer que el extra point solamente es una jugada de 1 punto, pero como se puede ver aquí, pues al final de un partido pueden ser puntos valiosísimos, ¿no? En ese momento Pantera podría estar por delante 14-10, y entonces ponerse ya a una distancia que obligaría a los Pioners marcar un touchdown para poder ponerse por delante. Mientras ahora, al haber fallado las 2 conversiones, pues gana de 2 puntos, y los Pioners con un field goal podrían ponerse 13-12. Cuando estamos a punto de llegar al final del segundo cuarto, llegaremos al descanso. Parece que pedía un tiempo muerto. Ahí Pedro Garau. Han repetido el placaje. Y llegamos al final del segundo cuarto. La ventaja escasa de 12-10 para los Panteras, Andrea. Sí, se terminaba la primera parte, como dice, con un 12-10, y la verdad que en ese momento no lo teníamos muy claro, ¿no? O sea, como decíamos, había empezado el partido de una manera que parecía, entre comillas, fácil para Panteras, y se fue complicando, y en ese momento del partido los Pioners que no Panteras. O sea que en el vestuario no lo tenéis muy claro.
No, la verdad que en el intermedio del vestuario la gente no estaba muy contenta. Hemos hablado antes de los jugadores que están disputando la Copa de España, que son totalmente nacionales. En la Liga no ocurre esto, existen jugadores extranjeros. ¿Los árbitros suelen ser también nacionales o hay algún árbitro extranjero? Bueno, ahora en realidad son especialmente las bases de la OTAN. Ahora ya hay varios colegios de árbitros en Cataluña, en Madrid, y se están formando muchos más. Y está empezando a haber árbitros, digamos, provenientes de toda la geografía española. Cuando están jugando los Panteras de Madrid frente a los Pioners en el descanso, esa exigua ventaja que comentábamos de 12-10 para el equipo madrileño. Decíamos antes que se disputó en Granada. Suelen disputarse este tipo de finales en lugares donde no existe un equipo, donde quizá no hay tradición para precisamente eso, para despertar ese interés por el fútbol americano. Sí, normalmente la filosofía es la final de Copa jugarla eso, en ciudades donde haya equipos en formación. El año pasado fue en Sevilla, donde están los Linces de Sevilla, que participan en la segunda división nacional. Y este año en Granada, donde hay en formación los sarracenos, que también probablemente este año irán a jugar la segunda división. Mientras la final de ligas, las últimas dos se han disputado aquí en Madrid, en el Estadio de la Peineta. Y viendo la buena respuesta de público que ha habido hasta el momento, probablemente le queda algún año más a Madrid. No soy yo el que decide de todas maneras, o sea, no soy una fuente oficial, es lo que pienso yo, ¿no? ¿Y qué nivel crees que hay en España dentro del concierto europeo de fútbol americano? Estamos en la primera categoría. Bueno, la verdad que las primeras tomas de contacto que ha tenido España en el último año, tanto a nivel juvenil como a nivel senior. A nivel juvenil, la selección fue a la fase final, se clasificó para la fase final de la Copa de Europa Juvenil, del Campeonato Europeo Juvenil. Lo hizo muy bien. Pasó la fase previa ganando el partido contra... Y luego en la semifinal perdió contra Alemania, que a la vez luego perdió la final contra Finlandia. De todas formas se clasificaron cuartos y la verdad que todas las federaciones europeas pues dieron enhorabuena a España porque nadie se esperaba este nivel. Y en cuanto a clubes, pues nosotros jugamos el año pasado la Copa de Europa. Y bueno, la verdad que no nos fue tan mal, aunque perdimos los dos partidos que disputamos, pero por ejemplo contra Aix-en-Provence, los campeones de Francia, pues hasta mitad del tercer cuarto estuvimos vivos en el partido, íbamos 6 puntos por detrás, con posibilidad quizás todavía de ganar. Y luego algunas circunstancias, pues la verdad que nos hundieron un poco también psicológicamente, pero luego Aix-en-Provence llegó a la final y perdió en el último minuto contra Hamburgo, o sea que son los subcampeones de Europa. Eso demuestra que también nuestros clubes no están ahora ya tan lejos de lo que son los mejores clubes del continente, ¿no? Cuando hemos visto una carrera de Sergio Díaz que se ha quedado como a 3 o 4 yardas de la end zone. Ahí está repetida quizá la acción más espectacular hasta el momento del partido. Observen cómo le han placado, como digo, a escasas yardas de la end zone. Oportunidad de poder conseguir un touchdown los Pioners, que van de momento por detrás en el marcador. Lo intentan por el centro. Han podido avanzar algo los hombres de Angelo Betese. Atención por tanto a esta jugada. Vencen los Panteras por 12-10. La ocasión para los Pioners, que no sé si han podido conseguir el touchdown. Parece que sí, efectivamente. 6 puntos más para el conjunto catalán, que se va a poner por delante en el marcador. Ahí sí que imagino que pensaríais que iba a estar muy complicada la papeleta. Bueno, sí, la verdad que nosotros salimos a la segunda parte pensando que, bueno, que de todas maneras teníamos 2 puntos de ventaja e intentar reordenar un poco las ideas y anotar rápidamente para poder ampliar un poco nuestra ventaja. Las cosas no salieron como pensabais. A marcar, y aquí las cosas empezaban a complicar un poco, ¿no? Ya de estar nosotros por delante de 2 puntos, veíamos como eran 5 los que teníamos que remontar. Porque también convirtió el extra point, en este caso Artigas. Por tanto, 17-12 ahora la ventaja
para los Pioners frente a los Panteras. Es precisamente el equipo madrileño el que jugaba después de esa conversión de touchdown y del consiguiente extra point por su oponente. Estamos en el tercer cuarto, segunda edición de la Copa de España. Rafael Varela, que busca el envío larguísimo, ha recuperado la posesión los Pioners. Efectivamente, ahí está la alegría más que justificada de Ismael Sánchez, que ha recuperado una posesión importantísima. Sí, una jugada que podría ser clave. Aquí hemos visto el pase de Rafa Varela, en principio para Fernando Valdés, pero la muy buena cobertura de Ismael Sánchez permitía a los Pioners volver a tener el balón y las cosas para nosotros realmente empezaban a complicarse. Sí, hemos visto precisamente a David Ferrón, que decía que estábamos ahí, que seguían vivos en el partido. De momento los Pioners eran pues los que llevaban el mando en el marcador. Después no vamos a decir, por supuesto, lo que comentaba a continuación. Ahí ven las cheerleaders, decía yo, típicamente americano. No, la organización no ha descuidado ni un solo detalle, no ha descuidado ningún solo detalle, Andrea. No, las finales organizadas por la EFA suelen tener una muy buena organización. Se intenta montar un poco un espectáculo paralelo, ¿no?, que entra un poco en la filosofía de este deporte. Es un deporte muy visual, si se puede decir así. Cuando se ponían complicadas las cosas, como digo, para los Panteras, estábamos en el tercer cuarto. Habían convertido un touchdown los Pioners. De nuevo el corredor de fuerza, número 41. Y la posesión para este equipo, para el conjunto catalán, que lo intentaba por el centro. Una nueva intentona por el centro. En esta ocasión era Alex Grande. Interior por en medio del número 25, Alex Grande, para 5 yardas. El pase del quarterback titular de Daniel Peguenaute, uno de los hombres importantes de este conjunto. Hemos hablado también antes de Jordi Artigas, un ex jugador de los boxes. Ahí está precisamente Alex Grande hacia el lado izquierdo, a punto de conseguir un touchdown que hubiera sido ya, Andrea, casi el final del encuentro para los Panteras. Sí, podía ser decisivo. Y te quería comentar de Alex Grande, que es un jugador que, a pesar de que sus medidas no sean demasiado grandes, impresionantes, sí, porque vemos que es un hombre de unos 65 de altura, más bien pequeño, y de 65 kilos, pero te decía, es un hombre que tiene muchísima técnica. Lo hemos visto también en esta jugada. Es un hombre muy difícil de placar y que tanto el año pasado como este año está destacando en su posición. Porque hay que recordar que son tantísimos los componentes de una plantilla, aproximadamente unos 50 en cada equipo. Sí, en la banda pueden ir hasta 45 jugadores. El roster se tiene que reducir a 45 jugadores, pero hay equipos, y uno es el caso de los Pioners. No tengo datos exactos, pero tienen muchísimos jugadores en plantilla. Tienen hasta un segundo equipo que participa en la segunda división y equipos juveniles. O sea que todos los equipos suelen tener mucho más de los que luego se ven aquí en el campo, ¿no? Por ello, entre esta variedad tiene que haber de todo. Jugadores grandes, pesados, más livianos, que corran, que defiendan. Sí, por supuesto, entre otras cosas, porque según la posición, lógicamente, las características físicas varían mucho, ¿no? A lo que voy es que no hace falta ser un hombre quizá demasiado grande, 2 metros, de 120 kilos para participar en este deporte. Se puede ser liviano y rápido. Sí, no, ni mucho menos, vamos. Acabamos de ver el ejemplo de Alex Grande, pero hay muchísimo más en la liga. O sea, hay muchos ejemplos de gente que no es un gigante y es un buenísimo jugador. Pues entramos de lleno ya en el último cuarto. Toda la emoción en esta segunda edición de la Copa de España. La ventaja de 17-10 para los Pioners. Complicada por tanta la papeleta que tenía el equipo de los Panteras. Ha habido ahí un sack sobre el quarterback del equipo madrileño. Sí, ha sido Iván Invernón, que en ese momento estaba dominando en la línea, y la verdad que estaban creando muchísimo problema a nosotros a la hora de pasar. No conseguíamos un juego de pase y eso lógicamente nos limitaba mucho. Y la verdad que se veían muy mal las cosas. Sí. No nos vamos a engañar. Recuperado por el propio jugador, Pedro García. Ahí está la mirada atenta. Este es el banquillo de los Pioners. Carrera del número 22. El banquillo, por lo menos la plantilla, que está esperando, siempre atenta para integrarse en el juego. Una posesión importantísima para los
ya último cuarto. Carrera por la derecha de En tercer down. para una ganancia de 2 yardas, placado por el número 99, Marcelino Marón, más conocido por Nino. Va a llegar a cuarto down el conjunto de los Panteras. Y buscan el envío largo. Era un punt. Buscaron en ese cuarto down el punt y se ha parado aproximadamente en la yarda 31. Y será posesión ahora para los Pioners. ¿Qué era lo que tenía que cambiar en ese momento para darle la vuelta al partido? Pues en ese momento la verdad que el tanteo era muy, digamos, bastante igualado, ¿no? Con una anotación nos podíamos poner por delante. Lo que pasa que a la vez, pues por cómo se estaba desarrollando el partido, veíamos que si ellos iban a anotar otra vez, pues iba a ser prácticamente imposible recuperar. Lo nuestro era intentar, pues, tranquilizarnos y hacer nuestro juego. La verdad que una de las claves seguramente había sido hasta el momento lo que te decía antes, que los Pioneers estaban controlando nuestro juego de pase muy bien, ya no por las coberturas, sino más que nada por la presión que conseguían poner a nuestro quarterback, ¿no? Entonces nos limitaba al juego de carrera, y una vez que tú tienes un juego como muy poco variado, digamos, pues es más fácil para una defensa controlarlo, ¿no? Imagino que estaréis especialmente mentalizados para este partido. Y hubiera sido un trago el no haber afrontado con plenas garantías. Imagino que además en este último cuarto pues deberéis estar pensando que se estaba escapando el sueño de las manos de la Copa. Sí, la verdad que lo que confiábamos en cierta manera, bueno, nadie lo decía, pero creo que todo el mundo lo tenía en la cabeza, recuerdo la final de la Liga del año pasado, cuando prácticamente al principio del tercer cuarto íbamos perdiendo 17-0 y conseguimos ganar 21-17, ¿no? Entonces siempre te queda esa cosa de decir, bueno, lo hemos conseguido el año pasado, vamos a intentarlo otra vez, vamos a intentar remontar. La jugada de los Panteras es Pedro Garau, que se va por el lado derecho, no ha podido placarle Iván Ibernón, ha llegado el touchdown para los Panteras. Pedro Garau. Y Pedro Garau aquí ha hecho una jugada fantástica, y la verdad que tanto Pedro como Cacho son como dos americanos más dentro del equipo. Son lo mismo que decía antes de Cacho, pues lo que dijo de Pedro, ¿no? En este partido quizás estaba un poco escondido, ya no por su culpa, sino que por lo que te decía de que estaban controlando bien el juego de carrera, pero en cualquier momento puede sacarse una jugada como esta y resolverte un partido. Ahí están los jugadores suplentes de los Pioners, que no se le ha quedado cara de muchos amigos. Precisamente la conversión de 2 puntos era lo que intentaba ahora el conjunto de los Panteras cuando ya caía la noche sobre Granada, sobre esta final de la segunda edición de la final de la Copa de España entre los Panteras y los Pioners, que daba la vuelta una vez más en cuanto al marcador se refiere, y esta vez caía del lado del equipo madrileño. Toda la emoción, por tanto, en este último cuarto. Ventaja tan solo de 1 punto por 18-17 para el equipo de James Brooks. Ha habido un sack y va a recuperar, ahí está la posesión, los Panteras. Sí, esta seguramente ha sido la jugada clave del partido, clave y más importante del partido. Aquí ellos iban por detrás de 1 punto. Nosotros temíamos el hecho de que ellos ya habían demostrado de poder transformar un field goal desde bastante lejos, con lo cual con un field goal se habían vuelto a poner por delante, y ahí tenía la posesión del balón, pero afortunadamente para nosotros, pues con ese sack y este fumble provocado conseguimos volver a tener la posesión. Una recuperación que fue, no lo olvidemos, de Álvaro Díaz, importante en el transcurso del partido, y puede llegar el último touchdown. El último touchdown hasta el momento. De nuevo lo intentaba Pedro Garau. Y aquí lo defendió perfectamente Joaquín Toledo, que vio muy bien la jugada y le impidió entrar en la end zone. Atención, ahora es la posesión a punto de perderla para los Panteras. Un fumble. Ese balón que se quedó suelto, pero como para dejar escapar ese balón. Sí, aquí de tener una buenísima oportunidad de estar muy cerca, nos vemos alejados otra vez de la end zone. Una end zone que se va a acercar, ahí está el touchdown. Ahora sí que ha podido ser definitivo. De Ángel Mangado. De Ángel Mangado.
uno de los receptores del conjunto de los Panteras, que le da una ventaja que puede ser ya decisiva, 24-17. Sí, aquí nos pusimos por delante de 7 puntos, entonces, a pesar de los problemas que habíamos tenido hasta el momento, pues fuimos a intentar otra vez la conversión de 1 punto para poder ampliar la ventaja a 8 y así asegurarnos de que, aunque ellos hubiesen marcado un touchdown y transformado de 2, pues la peor de las hipótesis era ir a la prórroga. Pero una vez más no funcionó el extra point y nos quedamos con 7 puntos de ventaja. Y la alegría de Coral Bistuer, no solamente de los jugadores de los Panteras, que tenían pues 3/4 partes del partido ya en el bolsillo después de ese touchdown. La ventaja de 24-17. Retorno de Sergio Díaz. No tenía más remedio que jugársela el conjunto catalán de los Pioners, buscar el touchdown y la conversión del extra point si quería ir a la prórroga, o quizá buscar el touchdown y luego la jugada de 2 puntos. Pero muy difícil la papeleta que tenía el conjunto de Angelo Betese. Sí, aquí para nosotros empezó el sufrimiento porque en cualquier momento le podía salir una jugada buena y entonces sí que de haber empatado el partido o haberse puesto por delante a nosotros nos hubiera costado muchísimo el poder resolver otra vez en nuestro favor, ¿no? Estamos en los últimos compases del encuentro. Imagino que 2 de los favoritos, la copa que están disputando los Pioneers y los Panteras, decía que 2 de los favoritos probablemente también en la liga. Sí, seguramente, bueno, hablamos ya de Panteras la semana pasada comentando la NFL. Ya no es que te diga que nosotros estamos entre los favoritos, sino que por haber ganado las últimas ediciones de Copa y de Liga, tenéis que ser obligatoriamente favoritos. Obligatoriamente no podemos ponernos un objetivo inferior a la victoria. Exacto, a lo que ya hemos conseguido. Pero este año va a ser muy difícil, como te digo, se han reforzado mucho Pioneers, se han reforzado mucho Buffals y Eagles sigue siendo uno de los equipos, a pesar de que en esta Copa quizás no haya destacado, no haya brillado particularmente, pero sigue siendo un equipo muy peligroso y seguramente en la liga estará entre los mejores. El pase sobre Christian Gitsos, no tenía más remedio ya el equipo de los Pioneers de jugarse el todo por el todo y buscar las bombas. Vamos a ver ahora si puede recuperar ese balón enviado sobre Sergio Díaz. Ha habido un pañuelo. Están hablando ahí los colegiados. Aquí vemos una interferencia contra la defensa, el cual daba el primer down automático a los Pioneers y aumentamos los nervios. El tramo más decisivo del encuentro, con esa ventaja de los Panteras. Ahí está de nuevo Daniel Peguenaute, de nuevo buscando la bomba. El envío largo ahí sobre Christian Gitsos. Fue incompleto. Segundo down. De nuevo el quarterback hacia lo derecho, de nuevo incompleto. No ha podido recoger ese envío Sergio Díaz. Quizá los nervios estaban empezando ya a hacer mella en los dos equipos. La ventaja era para los Panteras. Tercer down. El envío de nuevo hacia el lado derecho. Ahora sí ha sido completo. Hay un pañuelo. Envío completo sobre Iván Ibernón. Aunque hay un fuera de juego, estamos en tercer down. Se están acabando las posibilidades para los Pioneers. El envío en corto hacia el lado izquierdo de nuevo, incompleto. Y ahora sí que es la jugada decisiva. El cuarto down, o todo o nada para los Pioneers. Pues está aquí prácticamente el encuentro. Vamos a ver, el envío hacia la endzone. Ha recuperado los Panteras, que se van a hacer con la victoria, Andrea. Sí, impidiendo esta recepción, pues Panteras se hacía con la victoria porque faltaban muy pocos segundos y prácticamente se iba a agotar el tiempo. Y nada, ya lo dijimos la semana pasada, de verdad que no lo digo por quedar bien, pues un partido que es una pena que haya tenido que tener un perdedor porque los dos han merecido y Pioneers ha hecho
un gran partido y una buena temporada hasta el momento, y seguramente estarán entre los mejores en la liga. Pues un dignísimo rival el que tuvo los Pioners en esta final de Copa disputada el pasado 23 de noviembre en Granada. Se impusieron los Panteras 24-17.